Hoy vamos a ver un vídeo en el que vamos a trabajar la tasa de variación media y la definición de derivada de una función. Vamos a comenzar con la tasa de variación media. Este va a ser nuestro primer criterio, nuestro primer punto de estudio. Si tenemos una función f de x, sabemos por definición que la tasa de variación media en un intervalo AB es el valor que toma la función en el extremo superior menos el valor que toma la función en el extremo inferior dividido por la resta entre lo que sería b menos a, el extremo superior menos el extremo inferior. Si lo aplicamos a esta función que tenemos aquí, en el intervalo 0, 1, abajo tendríamos 1 menos 0 y arriba f de 1 menos f de 0. Si yo sustituyo la x por 1, 1 menos 1, 0 al cubo, 0, menos el valor que toma f en 0, sustituyendo la x en 0, menos 1 al cubo, menos 1. Menos por menos más y nos saldría el resultado positivo. Como la tasa de variación media es positiva, esto es muy importante, este número va a tener un significado, sobre todo su signo. El que sea positiva significa que esta función va a ser creciente en este intervalo 0, 1. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, calcula la tasa de variación media de esta función. Ahora no nos la dan en forma analítica, nos dan la gráfica y tenemos que estudiar esa tasa de variación media, calcularla en los intervalos menos 1, 0 y 1, 2 y después indicar si la función crece o decrece en cada uno de estos intervalos. Si nosotros vemos el dibujo en el intervalo menos 1, 0, menos 1, 0, vemos claramente que la función crece, mientras que en el intervalo 1, 2, desde 1 hasta 2, si yo la dibujo de izquierda a derecha, es decreciente. Es decir, que la tasa de variación media en este intervalo me va a dar, como es positiva, un número positivo, y la tasa de variación media en este intervalo, como vemos gráficamente que la función es decreciente, ha de darme un valor negativo. Vamos a calcularlo. Vemos que en la gráfica de f de menos 1 vale menos 1, nos venimos al punto menos 1 y tiene una altura menos 1, y f de 0 vale 1. Me voy al punto 0 y veo que levanta 1. Sustituyo estos valores, repetimos, sería f de b, f de 0 menos f de a, f de menos 1 partido por la resta entre el extremo superior 0 menos el extremo inferior. Cuidado que es menos por menos más. Sustituyo los valores que he obtenido a partir de la gráfica, f de menos 1 y me quedaría 2, que es un número positivo que indica que la función crece. Cuanto mayor sea este número, más pendiente va a tener. Lo que acabamos de decir, y como la tasa de variación es positiva, la función crece, que es lo que hemos visto en la gráfica. Vamos a ver en el caso del intervalo 1, 2. f de 1, me vengo a la gráfica, levanta 2, es decir, f de 1 vale 2, f de 2 vale 0, porque vemos que en la gráfica en el punto 2 no levantamos nada, la función vale 0, y si sustituimos, como hemos dicho antes, f de b menos f de a partido por b menos a, obtenemos menos 2, que es lo que esperábamos porque la función sabíamos que era decreciente en ese intervalo. Vamos a ver otro ejemplo. Hallar la tasa de variación media en este intervalo e indicar si la función crece o decrece. Ahora la función sería 2x² menos 3x. Calculo f de 2 sustituyendo la x por 2. Sería 4 por 2, 8 menos 6, 2, que es el número que tenemos aquí. F de 1 lo obtendríamos sustituyendo la x por 1. 2 menos 3 menos 1, menos por menos más. 2 menos 1, porque recordamos que es extremo superior menos extremo inferior. Hacemos las operaciones y nos da 3. ¿Eso qué quiere decir? Que la función crece en ese intervalo. Vamos a ver ahora, aplicando la fórmula de, sabemos por la teoría que la tasa de variación media, si este intervalo, la longitud de este intervalo tiende a 0, la tasa de variación media en ese intervalo infinitesimal se convierte, por definición, en la derivada de la función en el punto en el que estamos haciendo el estudio. Entonces, nuestro segundo criterio de trabajo va a ser el cálculo de la derivada de una función a partir de la definición. Bueno, vamos a ver este ejemplo. Tenemos esta función y la derivada queremos calcularla en el punto menos 1. Más adelante vamos a estudiar el cálculo de derivada, el cálculo de la derivada de una función
sin utilizar la definición, es decir, aplicando una serie de reglas que veremos en el siguiente vídeo, y si aplicamos esa regla, la vamos a anticipar, la derivada de esta función sería 3 medios, independientemente del valor que tuviéramos de estudio. Es decir, que si yo calculo la derivada y evalúo en -1, el resultado que me tiene que aparecer es 3 medios. Vamos a comprobarlo utilizando la definición. Recordamos, acabo de decir que la derivada en -1 sería el límite cuando h tiende a 0 de la tasa de variación media en el intervalo -1 de punto inicial, -1 más h, punto final donde h tiende a 0. Aplicamos la tasa de variación media, la fórmula que hemos visto un poquito más arriba, y tendríamos f en el punto superior menos la evaluación de f en el punto del intervalo inferior partido por la resta. Si yo resto 1 más h menos 1, menos 1 más h menos menos 1, que sería lo mismo, el resultado es h. Evalúo esta función en -1 más h. Fijaos que sería 3 por -1 más h, estas barritas que aparecen aquí ha salido mal, sería un paréntesis, más 1 partido por 2. Es decir, evalúo toda la función en -1 más h y le resto el valor que toma la función en -1. Si yo ahora sustituyo aquí la x por -1, me quedaría -3 más 1, menos 2 partido por 2, que es lo que tengo aquí escrito. Menos entre menos más, quito paréntesis, sería 3 por -1, menos 3, más 3 por h, 3h más 1, menos 3 más 1 me formaría menos 2, que con el 2 se me irían, y me quedaría 3h partido por 2, que es lo que tenemos aquí escrito. Si yo ahora simplifico una h con otra, recordad cómo se calculaban los límites, primero sustituiríamos, pero tendríamos un 0 partido por 0, que sería indeterminado. Simplifico las h's, aquí simplifico, y me queda 3 medios, que es lo mismo que habíamos calculado inicialmente aplicando las fórmulas que veremos más adelante. Bueno, vemos otro ejemplo rápidamente. Tenemos que calcular la derivada en 1, es la misma función, es otra función, que sería la función x menos 1 partido por 3, que no le hemos escrito aquí la función, sería x más 1 menos 1 partido por 3. Evaluamos en 1 más h, evaluamos en 1, que sería 0. Si me van los unos, simplifico las h's y llegaríamos también a un tercio. Vamos a ver este otro ejemplo con una función diferente también, x menos 1 al cuadrado en x igual a 2. Si yo aplicara las fórmulas que veremos más adelante, sería 2 por x menos 1 y sustituiría en 2. Vamos a ver, y al evaluar me tendría que quedar x, el valor 2. La derivada en 2 me valdría 2. Lo repito, 2 por x menos 1, al evaluar me quedaría 2 menos 1, 1, multiplicado por 2, el 2 que me tiene que salir. Vamos a ver ahora aplicando la definición. Una cosa que os voy a aconsejar es que si el ejercicio no dice nada, es decir, si no me dice explícitamente aplicando la definición de derivada, yo nunca utilizaré este método. Siempre utilizaré el método del cálculo de la derivada en general y evaluar en ese punto. Pero estamos aprendiendo a calcular la derivada por la definición. Vamos a sustituir, recordamos que sería lo mismo que calcular el límite cuando h tiende a 0 de la tasa de variación media en el intervalo 2, 2 más h, evalúo la función en 2 más h, sería 2 más h menos 1 al cuadrado, que es lo que tengo aquí escrito, menos el valor que toma la función en 2. Si yo sustituyo por un 2, 2 menos 1, 1 al cuadrado, 1. Voy a desarrollar este cuadrado, antes de desarrollarlo simplifico, 2 menos 1, 1 más h, cuadrado del primero, más cuadrado del segundo, más doble producto del primero por el segundo, que sería 2h. Le resto el 1 que tenemos aquí, simplifico los unos, me queda esta función, saco factor común h, fijaos que sería 0 partido por 0, tengo que simplificar, saco factor común h, se me van las h's y ahora me quedaría h más 2, que al evaluar de nuevo me quedaría el 2 que habíamos calculado inicialmente. Bueno, vamos a ver en general, acabo de decir hace un momento
que para calcular la función derivada de otra, yo lo que tengo que hacer es aplicar la definición de derivada a cada una de las funciones y luego evaluar cuando tenga que calcular la derivada en un punto concreto. Voy a utilizar esta fórmula de la función derivada en general, aplicando la definición, para calcular cuál sería la derivada de la función x más 1 partido por 3. Nunca vamos a hacer el estudio de esta manera. Esto es un estudio teórico y lo vamos a ver una vez para que vosotros lo comprendáis. Pero a la hora de un ejercicio práctico, insisto, una vez más, utilizaremos las reglas de derivación. Vamos a ver cómo se calcularía la derivada de esta función en general. Sería límite cuando h tiende a 0 de la tasa de variación en el intervalo, fijaos, x más h. Es un intervalo genérico. Cuando yo aquí tenía, por ejemplo, un 1, sería 1 más h, 1. Pues ahora, como es un punto genérico h, el intervalo de estudio sería x más h. Evalúo la función en x más h, que sería sustituir aquí donde pone x más h más 1 partido por 3, menos el valor que toma la función en x, que sería directamente sustituir la función. Simplifico, unifico dividido entre 3, se me va una x con otra, un 1 con otro, se me simplifica, tacho las h, esto es muy sencillo, y me queda un tercio, que es lo que ya sabíamos que era la derivada de esta función, porque sería la constante 1 partido por 3. Vemos un último ejemplo con la función x cuadrado más 1. De nuevo, aplico la definición en el intervalo x más h. Sería, insisto, la tasa de variación media, el límite cuando h tiende a 0 de esa tasa de variación media. Evalúo en x más h, que sería donde pone x, poner x más h al cuadrado. Veis que es simplemente seguir la receta de la función, más 1, menos el valor que toma la función, x cuadrado más 1, y ahora desarrollo cuadrado el primero, cuadrado el segundo, doble producto más 1, menos, quito paréntesis, x cuadrado menos 1. Se me van las x cuadrados, se me van los unos y me aparece esta función. De nuevo saco factor común h, se me van las h's y vuelvo a sustituir la h por 0 y me quedaría 2x, que sería el caso general. La derivada de x cuadrado más 1, si recordáis, sería 2x, que es lo que me aparece aquí. Esa tabla que vamos a ver ahora en el próximo vídeo, la construiríamos, ya digo que no lo vamos a hacer, pero la construiríamos aplicando a cada una de las funciones conocidas esta definición. Bueno, aquí tenéis otro ejemplo que podéis ver, voy a ir muy rápidamente porque es todo el rato lo mismo. Aplico la definición, sustituyo en x más h, sería sustituir donde pone x más h, hago mínimo común múltiplo, producto en cruz, 1 por x menos x más h por 1, x más h, común denominador x por x más h, se me van las x, lo vemos aquí muy clarito, y ahora lo que voy a hacer es, esto tengo como una torre, los extremos que sería 1 por menos h irá arriba, y el h por el x y por el x más h irá abajo. Si yo sustituyo me queda 0 partido por 0, simplifico las h's y ahora vuelvo a sustituir la h por 0 y me quedaría menos 1 partido por x cuadrado, que si aplicamos las fórmulas que veremos, ya digo, en el próximo vídeo, nos quedaría exactamente esta fórmula, esta función. Bueno, con esto acabaría el primer vídeo en el que hemos visto la tasa de variación media, la definición de derivada como límite de la tasa de variación media y la aplicación para el cálculo de las reglas de derivación. Espero que os haya servido para entender un poquito mejor estos conceptos que son un poco complicados.